En la clase anterior demostramos y enunciamos el teorema del trabajo y la energía cinética, que dice: el trabajo de la fuerza resultante, es decir, el trabajo de todas las fuerzas actuantes sobre un cuerpo, es igual a la variación de su energía cinética, y que se expresa en la ecuación siguiente. El trabajo de la fuerza resultante, que es el producto escalar entre la fuerza resultante y el desplazamiento, igual a la suma de los trabajos de todas las fuerzas aplicadas, es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial, es decir, igual a delta de energía cinética, la variación de energía cinética. Siendo la energía cinética de un cuerpo de masa m que se mueve con una velocidad v, la energía cinética es igual a un medio de la masa por el módulo de la velocidad al cuadrado. ¿Qué fuerzas hemos estudiado en el curso? El peso o fuerza gravitatoria, la normal, que es una fuerza de contacto, la tensión, la fuerza de rozamiento, las fuerzas externas aplicadas, la fuerza elástica. Veremos que estas fuerzas tienen distintas propiedades y se pueden clasificar en dos tipos: fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas o disipativas. En la expresión de teorema del trabajo y la energía cinética, podemos descomponer el trabajo de la fuerza resultante, es decir, el trabajo de todas las fuerzas aplicadas, en dos partes: en el trabajo realizado por las fuerzas conservativas más el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. Como vemos en la fórmula, el trabajo de la fuerza resultante es igual al trabajo de las fuerzas conservativas más el trabajo de las fuerzas no conservativas, y eso es igual a la variación de energía cinética. En breve veremos para qué nos sirve esta diferenciación. Analicemos la situación siguiente. Se quiere calcular el trabajo de la fuerza peso P para llevar una caja de masa M desde un balcón ubicado a una altura h hasta un auto cruzando la vereda que mide una distancia d, por dos caminos distintos, el camino A y el camino B. Existen múltiples caminos posibles para hacerlo. Pensemos en los dos que ilustramos en la figura. Camino A: bajar la caja verticalmente hasta la vereda y luego llevarla horizontalmente hasta la calle. En el camino B, poner una rampa oblicua desde la ventana a la calle y deslizar la caja. En el camino A podemos distinguir dos tramos. En el primer tramo, la distancia recorrida es delta I igual a h, y el ángulo entre la fuerza peso igual a m por g y el desplazamiento delta I es z igual a 0 grados. En el segundo tramo, la distancia recorrida es delta x y el ángulo entre la fuerza peso y el desplazamiento es 90 grados. Por lo tanto, el trabajo realizado por la fuerza peso igual a m por g es: en el camino A, el trabajo de la fuerza peso es igual a el módulo de la fuerza peso por delta I por el coseno de 0 grados más el módulo de la fuerza peso por el desplazamiento delta x por el coseno de 90 grados. Como el coseno de 0 grados es 1 y el coseno de 90 grados es 0, el trabajo de la fuerza peso finalmente queda igual a m por g por h. En el caso del camino B, tendremos que escribir el desplazamiento delta x como igual a L igual a la raíz cuadrada de h al cuadrado más d al cuadrado, utilizando el teorema de Pitágoras. L es la longitud de la rampa, siendo h la altura y d el desplazamiento horizontal sobre la vereda. Usando trigonometría, la definición del coseno z
es el cociente entre el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, el coseno de z es igual a h, que resulta el cateto adyacente, dividido la hipotenusa igual a L. Consecuentemente, haciendo los reemplazos, resulta que el trabajo de la fuerza peso en el camino B es igual T sub P igual al módulo de la fuerza peso por delta X por el coseno del ángulo Z. Eso es igual a P por L por el coseno de Z, y como habíamos visto, el coseno de Z era H sobre L, reemplazándolo y haciendo las cuentas, resulta finalmente que el trabajo de la fuerza peso es igual a M por G por H. Vemos que el trabajo realizado por la fuerza peso, fuerza gravitatoria, es igual en ambos recorridos, A o B. No depende del camino o la trayectoria que recorra, solo depende de las posiciones verticales final e inicial, es decir, H. Es decir, el trabajo de la fuerza peso es igual a M por G, el peso, multiplicado por la altura. Existen infinitos recorridos que unen las posiciones inicial y final de la caja. Consideremos otro ejemplo. Se arroja verticalmente hacia arriba una pelota de masa M, la pelota alcanza una altura h y regresa de vuelta a la mano de quien la tiró. ¿Cuál es el trabajo total de la fuerza peso? Es decir, en todo el recorrido. En la subida, el trabajo de la fuerza peso es igual al módulo del peso P por delta I por el coseno de 180 grados. El peso es igual a M por G, delta I es H y el coseno de 180 grados es menos 1, porque la pelota va en la dirección hacia arriba y la fuerza peso, es decir, el desplazamiento es delta I hacia arriba y la dirección de la fuerza peso es vertical y hacia abajo. En la bajada, el trabajo de la fuerza peso es P por delta I por el coseno de 0 grados, es decir, P es M por G, delta I es H y el coseno comprendido en este caso cuando el desplazamiento es de arriba hacia abajo tiene la misma dirección y sentido que la fuerza peso hacia abajo. Por lo tanto, el coseno de 0 grados es 1. Consecuentemente, la bajada, el trabajo de la fuerza peso es mg por h, dado que el coseno de 0 es igual a 1. Si sumamos el recorrido total, la subida y la bajada, el trabajo de la fuerza peso en la subida era menos mg por h, en la bajada más mg por h, consecuentemente el trabajo de la fuerza peso es igual a 0. De este cálculo se obtiene que si la posición inicial de la pelota es igual a la posición final de la misma, el trabajo de la fuerza peso es 0. Es decir, cuando el recorrido del cuerpo es cerrado, el trabajo de la fuerza peso es 0. Estas propiedades se extienden a otras fuerzas en el universo. La fuerza elástica, la fuerza electrostática, esta última no la estudiaremos en este curso. Consecuentemente, llamaremos conservativas a aquellas fuerzas cuyo trabajo realizado es independiente del recorrido o camino elegido. Solo dependen de la posición inicial y final del cuerpo. Otra forma de expresar esta propiedad es que el trabajo realizado por una fuerza conservativa en un camino cerrado es 0. En resumen, el trabajo realizado por las fuerzas conservativas es independiente del camino o recorrido elegido. Otra forma de decirlo es que solo dependen de la posición final e inicial del cuerpo. Si la posición final es igual a la inicial, el trabajo de las fuerzas conservativas es 0, cualquiera sea el recorrido cerrado en su ida y vuelta. Consideremos una caja que se mueve desplazándose hacia la derecha. Delta X es igual a X final menos X inicial igual a la distancia D, sobre una superficie con rozamiento.
siendo el coeficiente de rozamiento dinámico mu sub d. El trabajo de la fuerza de rozamiento es, en su camino hacia la derecha, igual a F sub R por delta X por el coseno de 180 grados. Como la fuerza de rozamiento es mu sub d por la normal, finalmente queda que el trabajo de la fuerza de rozamiento en su camino de ida, y dado que el coseno de 180 grados es negativo, es igual a menos mu sub d por la normal por la distancia d. Si la caja vuelve a la posición inicial recorriendo la distancia en sentido contrario, es decir, desde la derecha hacia la izquierda, el trabajo realizado por la fuerza del rozamiento será T sub de la fuerza de rozamiento en su camino de vuelta, mu sub d por n por d por el coseno de 180 grados. Recordemos que el desplazamiento es de derecha a izquierda y la fuerza de rozamiento siempre se opone al desplazamiento. Por eso, el ángulo comprendido entre la fuerza de rozamiento y el desplazamiento es 180 grados. El coseno de 180 grados da negativo, es menos 1, por lo tanto, en su camino de vuelta, el trabajo de la fuerza de rozamiento es nuevamente menos mu sub d por la normal por el desplazamiento. Es decir, que el trabajo de la fuerza de rozamiento en un camino cerrado, de ida y vuelta, será a la suma del trabajo de la fuerza de rozamiento en la ida más el trabajo de la fuerza de rozamiento en la vuelta. Por lo tanto, nos da menos 2 veces la normal por el coeficiente de rozamiento dinámico por el desplazamiento. Es distinto de cero. Podemos concluir que el trabajo de la fuerza de rozamiento en un camino cerrado es distinto de cero, porque la fuerza de rozamiento no es conservativa. Además de la fuerza de rozamiento, otros ejemplos de fuerzas no conservativas son la fuerza F externa aplicada para empujar o tirar de algún bloque, la tensión de una soga, las fuerzas de contacto como la fuerza normal y otras. Fuerzas no conservativas, a veces llamadas disipativas, son aquellas donde el trabajo que realizan para ir desde una posición inicial XY hasta una posición final XF dependen del camino elegido. Otra forma de expresarlo es que el trabajo de una fuerza no conservativa a lo largo de una trayectoria cerrada es distinto de cero. En el cuadro que se muestra, las fuerzas conservativas las denominamos F sub C, las fuerzas no conservativas F sub NC. En la lista vemos que la fuerza peso o fuerza gravitatoria y la fuerza elástica son dos fuerzas estudiadas en el curso conservativas. La fuerza normal, N, la fuerza de contacto, F sub C, la tensión provista por cuerdas, T, la fuerza de rozamiento, F sub R, fuerzas externas aplicadas, F, son todas fuerzas no conservativas. Un cuerpo de masa M, cuando está en movimiento, tiene energía cinética, definida como S sub C igual a un medio de la masa por el módulo de su velocidad al cuadrado. Pero puede tener otra forma de energía, que llamaremos energía potencial. Como su nombre lo indica, un cuerpo tiene energía potencial cuando tiene el potencial o la capacidad para realizar un trabajo. Podemos pensar en muchos ejemplos: un resorte comprimido, el agua detenida en una represa, una pelota que se mantiene a una cierta altura. En todos estos casos, el potencial para realizar trabajo deriva de la posición o configuración del cuerpo o de los cuerpos. El resorte tiene energía porque está comprimido, el agua y la pelota porque han sido elevadas sobre la superficie del planeta Tierra a una cierta altura. Demostramos que el trabajo realizado por una fuerza conservativa entre dos puntos solo depende de las posiciones inicial y final de estos puntos, que llamamos X sub I y X sub F. Entonces podemos escribir el trabajo de una fuerza conservativa como la diferencia de una función
que depende de la posición, donde T sub F sub C indica el trabajo realizado a un cuerpo por una fuerza conservativa F sub C, y definimos a la función E sub P de X como la energía potencial asociada a la posición o configuración que tiene el cuerpo sobre el cual está aplicada una fuerza conservativa F sub C. Notar el signo menos en delta E sub P en la definición del trabajo de la fuerza conservativa. En cierto sentido, se puede considerar que la energía potencial es trabajo almacenado. Por lo visto anteriormente, en el caso de la fuerza peso, podemos definir la energía potencial gravitatoria como E sub P G a la altura h igual a m por g, es decir, el peso, por h. Es decir, que cuando un cuerpo se encuentra a una altura h, tiene una energía almacenada que es igual al trabajo que haría la fuerza peso si el cuerpo cayera desde esa altura. El valor de la energía potencial, E sub P, depende del punto de referencia que se elija. En general, la elección del cero, desde donde se mide h, se toma en forma arbitraria como h sub 0 igual a 0. Como nos interesa estudiar la variación de energía potencial, delta E sub P, entre dos posiciones A y B, que se calcula como la variación de energía potencial es igual a la energía potencial en B menos la energía potencial en A, y eso es igual a mg por la altura en B menos m por g por la altura en A. Su valor será el mismo independiente de la elección de la posición de referencia. Sin embargo, generalmente vamos a considerar que el eje vertical positivo hacia arriba, cuanto más grande sea h, más energía potencial tiene el cuerpo. En el caso de la fuerza elástica, que también es una fuerza conservativa, en la figura ilustramos y recordamos cómo el trabajo realizado por un resorte para desplazar un cuerpo con x sub 0 igual a 0 es igual a un medio de k por delta x al cuadrado. Es decir, el trabajo realizado depende de la posición x. En el gráfico se puede ver que un medio de k por delta x al cuadrado es el área que queda debajo de la función fuerza elástica en función de x. Análogamente a lo que hicimos en el caso de la fuerza gravitatoria, podemos decir que un resorte tiene energía almacenada si está comprimido y definir la energía potencial elástica como E sub P elástica de x igual a un medio de k por delta x al cuadrado, donde x0 o L0 es la longitud natural del resorte y a la variación de energía potencial elástica la definimos como delta P elástico es igual a la energía potencial elástica en la posición x menos la energía potencial elástica en la posición x0 igual a un medio de k por delta x menos un medio de k por delta x al cuadrado. Retomando lo expresado al comienzo de esta clase, el teorema del trabajo y la energía cinética formula que el trabajo de la fuerza resultante, es decir, la suma de los trabajos de todas las fuerzas aplicadas, es igual a la variación de energía cinética, como podemos verlo en la expresión que estamos mostrando. Cuando estudiamos dinámica, la fuerza resultante o fuerza neta es la suma vectorial de todas las fuerzas aplicadas a un cuerpo. F sub R es igual a la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas. Teniendo en cuenta que hemos clasificado a las fuerzas en conservativas y en fuerzas no conservativas, podemos descomponer el trabajo de la fuerza resultante, es decir, de todas las fuerzas, como el trabajo realizado por las fuerzas conservativas
más el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. Es decir, el trabajo de las fuerzas resultantes es igual a la suma de dos trabajos. El trabajo de las fuerzas conservativas más el trabajo de las fuerzas no conservativas, como hemos dicho, y eso es igual, de acuerdo al teorema del trabajo y la energía cinética, a la variación de energía cinética del cuerpo. A su vez, hemos deducido que los trabajos de las fuerzas conservativas, como la fuerza peso o fuerza gravitatoria y la fuerza elástica, son iguales a la variación de energía potencial correspondiente cambiada de signo. Es decir, el trabajo de la fuerza conservativa es igual a menos la variación de energía potencial. Podemos entonces reescribir el teorema del trabajo y la energía cinética de la siguiente manera. El trabajo de las fuerzas conservativas más el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a menos la variación de energía potencial más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Y eso es igual a la variación de energía cinética. Lo que hemos hecho es reemplazado el trabajo de las fuerzas conservativas como menos la variación de energía potencial. Reordenando los términos en la ecuación anterior, nos queda que la variación de energía cinética más la variación de energía potencial es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces, definimos una nueva forma de energía, la energía mecánica de un cuerpo o de un sistema de cuerpos, como la suma de la energía cinética más la energía potencial. Es decir, la energía mecánica, E sub m, es igual a la energía cinética más la energía potencial. Consecuentemente, la variación de energía mecánica, delta E sub m, es igual a la suma de la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Finalmente, haciendo los reemplazos correspondientes, nos queda que la variación de energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Es decir, la variación de la energía mecánica es igual al trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. De aquí se deduce, si no hay fuerzas no conservativas actuando sobre el cuerpo, o si el trabajo de una fuerza no conservativa es cero, entonces la variación de energía mecánica es igual a cero. Si esto ocurre, la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Podemos decir que la energía mecánica del sistema se conserva, no cambia. En resumen, estas expresiones constituyen la ley o principio de conservación de la energía mecánica, que nos permitirá conocer las posiciones y o velocidades de un cuerpo o de un sistema de cuerpos sin la necesidad de resolver las ecuaciones de Newton.